Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que es el direccionamiento de capa de enlace. Ya en las clases anteriores estuvimos hablando de diferentes estándares asociados a la capa de enlace a datos y de las características que tiene dicha capa. Vamos a hablar ahora de cómo se direccionan los elementos dentro de esta capa, ya que en cada capa tiene que haber un elemento que permita direccionar los mensajes para que estos puedan llegar a su destino. Recuerden que esto es como enviar un paquete o una carta por algún servicio de mensajería como Servientrega o Deprisa, en donde tú debes llenar un formato donde colocas un remitente y un destinatario, o sea, un origen y un destino de una comunicación. Entonces, lo mismo sucede en los protocolos de comunicaciones en red. Si tenemos que tener en cuenta que en este caso los protocolos se organizan en capas, en cada capa tiene que haber una forma de definir remitente y destinatario, según las finalidades de cada capa. Y la capa de enlace a datos no es la excepción. Ya sabemos que la capa de enlace a datos se corresponde con la capa 2 del modelo OSI y la capa de acceso a red o capa 1 del modelo TCP/IP. Esto implica pues, que en ambos protocolos tendrá las mismas funcionalidades. Esta capa, digamos que es la que conecta, como ya sabemos, el software con el hardware. Aquí es donde trabajan las tecnologías que permiten conectar al medio físico y que a su vez permiten pues que los mensajes que llegan o salen que llegan de estos medios puedan subir hacia las capas superiores. O sea que sería como una capa intermedia. Es más, sabemos que la capa de enlace a datos se divide en dos subcapas, la capa LLC y la capa MAC, ¿cierto? La capa de control de enlace lógico, que es la que se encarga de la comunicación con el software, y la capa de control de acceso al medio, que es la que se comunica con el hardware en particular. Las tarjetas de red, las NIC, las Network Interface Card, son las que trabajan en esta capa, junto con dispositivos de red como los switches. Entonces, la capa de control de enlace lógico es esta que coloca los paquetes dentro de las tramas que vienen de la capa de red y los coloca en una trama dentro de la capa de enlace a datos. Ya sabemos que la trama más común que se utiliza en estos casos es la trama Ethernet, ¿cierto? Que es la que se utiliza en los medios cableados, o la trama IEEE 802.11, que sería la trama de Wi-Fi para las redes inalámbricas o las redes Wi-Fi. Y en esta capa pues también se permite identificar cuáles son los protocolos de capa de red con los que nos vamos a comunicar. Porque recuerden que esto es comunicaciones entre capas y en el momento en que se va subiendo, que el mensaje va subiendo, que es cuando digamos que se tiene más incertidumbre del destino, ya que el origen va armando el mensaje y se lo va entregando a las capas siguientes sin mucho problema. Pero cuando se va subiendo hacia arriba, tenemos que lograr identificar con qué protocolo de capas superiores que nos tenemos que comunicar, si es con IP versión 4, si es con IP versión 6, ¿sí? Si es un mensaje ICMP, lo que está incluido ahí, en cuyo caso pues también tendrá que ser recibido por IP versión 4 o IP versión 6 según el tipo de ICMP que se esté recibiendo. Luego si es TCP, pero ya eso serían las capas superiores. Y la capa de control de enlace lógico es la que maneja ya el direccionamiento de la trama. Aquí es donde se definen las direcciones de origen y destino de los mensajes. ¿Listo? Y donde se marca también pues, el inicio y fin de trama a través de las diferentes codificaciones que ya vimos, de los silencios en fin de trama o de la marcación del encabezado del preámbulo, digámoslo así, del mensaje Ethernet en este caso, o el mensaje Wi-Fi. Entonces, la capa de control de enlace lógico es la que controla todo lo que es las conexiones con las capas superiores, la que entrama los paquetes y la que identifica el protocolo, como ya habíamos dicho. Pero permanentemente digamos que es relativa o es independiente al medio físico, ya que para eso está la otra capa, que es la subcapa MAC. Aquí es donde se define el control de acceso al medio. Y ahí tenemos, por ejemplo, diferentes medios físicos de transmisión. 10 base 5, que es coaxial, 10 base 2, también es coaxial delgado, 10 base T, transmisiones en redes cableados UTP
a 10 megabits por segundo, que es, digamos, un cableado bastante viejo. Sería cableado categoría 3. 100 base TX, que ya sería conexiones a 100 megabits por segundo, usando cableado categoría 5. Entonces, esas referencias que aparecen ahí son las formas como se identifican a los medios de transmisión. Ya sabemos que el primer número representa por lo general la velocidad de transmisión del medio. 1000 obviamente es transmisiones a 1 gigabit por segundo. Base indica transmisiones en banda base, lo que quiere decir que la señal no es modulada para que pueda llegar a mayores distancias, por ejemplo, como lo que se hacía en las transmisiones a través de módems, en donde ya se trabajaba con banda ancha y no con banda base. Bueno, no mencionando banda ancha como el concepto asociado a las transmisiones de Internet que se manejan ahora, que es más un nombre comercial que una técnica de transmisión. Entonces, estos medios transmitían en banda base y al final, en la letra, que es la letra o el número que tienen al final, representa ya la categoría particular del tipo de cableado, ya sea en cobre o en fibra que se esté utilizando. Entonces, esa es la forma de referenciar los tipos de cableados. Y la capa de control de acceso al medio, que es la que se encarga de definir los mecanismos para acceder a este medio físico. Entonces, en la capa de acceso al medio, la capa MAC, que digamos que tiene relación con la dirección, pero no es necesariamente o no necesariamente estamos hablando en este momento de la dirección MAC, ¿verdad? Es la capa ya que se comunica con el hardware y la que implementa todo lo que es la encapsulación de datos y el control de acceso al medio, que ya puede ser CSMA-CD, CSMA-CA, pues si es las antiguas redes anillo, token ring, etcétera. Los diferentes métodos que vimos en las clases anteriores. Entonces, en la encapsulación de los datos se define la delimitación de la trama, en donde se coloca entonces el preámbulo de la comunicación y se agrega la información que tiene que ser complementada de lo que viene de la capa de enlace a datos y se agrega lo que es el direccionamiento y los mecanismos para la detección de errores dentro de estas comunicaciones, como que son los elementos que vimos en la clase pasada que hacen parte del estándar Ethernet de lo que es el IEEE 802.3. Entonces digamos que en esa encapsulación es cuando se agregan esos valores a la trama y se aplica la comprobación de redundancia cíclica para la definición de la integridad de los mensajes. De los diferentes mecanismos que hay, digamos que Ethernet utiliza ese para el control de errores. Y lo que nos interesa ahora mismo en este caso es el direccionamiento, ya que en esta parte es donde se define la dirección MAC de origen y de destino de una solicitud, que por lo general va directamente relacionado con el direccionamiento de capa de red, o sea, con las direcciones IPs. ¿Oyeron? Más adelante veremos cómo es que estas dos direcciones se relacionan entre sí y el hecho de que no es posible dentro de la capa de enlace a datos identificar direcciones MAC que no le correspondan a su red de destino. A su red local, perdón, no a su red de destino. Entonces, este control de acceso al medio es la que se encarga de todo lo que es la colocación de las tramas en los medios y de administrar ese acceso. Ya esto, digamos que es un repaso de lo que hemos visto en clases anteriores. Lo que nos interesa ahora mismo es el tema del direccionamiento. Entonces, básicamente es la forma como se identifica el origen y el destino de una comunicación en capa de enlace, en este caso, ¿verdad? A estas direcciones que se van a manejar aquí se les conocerán como direcciones físicas, porque normalmente van a venir definidas dentro del dispositivo de interconexión que estemos utilizando. Los tarjetas de red, los puertos de los routers, incluso los puertos de los switches tienen unas direcciones MAC definidas como direccionamiento físico de estas interfaces. Entonces, el direccionamiento de capa de enlace de datos está contenido en el encabezado de la trama y especifica, como ya les dije, el nodo de destino de la trama y el nodo también de origen también, ¿verdad? De esa trama. Entonces, la idea es que entendamos
el direccionamiento de capa física, de capa MAC, perdón, direccionamiento MAC. Entonces hay una necesidad de direccionamiento, obviamente dependiendo de la topología lógica. ¿Por qué? Cuando tenemos una topología punto a punto, como la que vimos en la clase anterior, para conectar, donde conectábamos el router con el equipo a través de un cable de consola, pues no se requiere direccionamiento. Ahí nosotros no definimos dirección de origen o dirección de destino. ¿Sí? Esa topología punto a punto, simplemente de un extremo A se comunican con un extremo B. Entonces, ¿para qué direccionar si solamente tienes un dispositivo de destino, que es el que está del otro lado? Pero ya cuando se utilizan topologías de múltiples accesos, ¿sí? Topologías en anillos, topologías en Ethernet, topologías Wi-Fi, en este caso sí tenemos múltiples destinos, así que deberíamos poder direccionar a esos diferentes destinos. Entonces, en este caso hay que tener claro que la trama debe incluir su dirección MAC de origen y su dirección MAC de destino dentro de las comunicaciones en este protocolo, en esta capa, perdón. Entonces, ¿qué son en sí estas direcciones MAC? Las direcciones MAC son un identificador de 48 bits, o sea que está formado por 48 unos y ceros, ¿sí? Agrupados en 6 bloques de números hexadecimales. Entonces, digamos que ese número identifica de manera única a la tarjeta de red que estemos utilizando, al dispositivo, a la interfaz de red de un router, etc. Y normalmente, pues, tiene la estructura como la que aparece ahí en la presentación. Las direcciones MAC, por ejemplo, 00, 2 puntos, pueden ser 2 puntos, pueden ser guión. Hay diferentes formas de representar una dirección MAC, incluso pues en equipos de red de la familia Cisco se representan de una manera, en las tarjetas de red con Windows, bueno, perdón, en los sistemas operativos Windows se identifica con una forma y en los dispositivos Unix se identifica de otra manera. Esa específicamente que aparece ahí es la que se utiliza en los dispositivos tipo Unix, o sea, los Linux, los Mac, etc. Y tenemos 6 bloques de 2 dígitos hexadecimales, ya que cada dígito hexadecimal representa 4 bits. Si se acuerdan de la conversión de hexadecimal a binario que debieron haber visto en sus primeros años de estudio aquí en la universidad, en la Corporación Americana, pues sabrán que la conversión es simplemente tomar el número y representarlo en 4 bits. El 0 obviamente son 4 ceros, el 2 sería 0010, el 3 sería 0011, entonces ahí vamos representando los diferentes valores. Entonces, ese ejemplo que aparece ahí sería la dirección MAC de una interfaz de red, de la interfaz de red específica. La que aparece debajo, que tiene puros Fs, o sea, F completamente, es lo que se conoce como la dirección MAC de broadcast, o la dirección MAC que se utiliza para enviar un mensaje de broadcast en capa de enlace, y que ese mensaje le llegue a todos los nodos dentro de la red. A las direcciones MAC, como ya le habíamos dicho, también se conoce como dirección física y deberá ser única para cada dispositivo, aunque esto no es obligatorio. Están determinadas y configuradas por la IEEE. Ella es la que le asigna las diferentes direcciones MAC que pueden manejar los fabricantes, como vamos a ver ahorita más adelante con lo que es el OUI o el identificador único organizacional. Entonces, las direcciones MAC están ordenadas y están, digamos que, asignadas por rango, por empresa, y a cada empresa le asignará específicamente la numeración que le va a definir y obviamente tendrá que ser informado a la IEEE. Pero, digamos que yo puedo modificar mis direcciones MAC, aunque existen unas reglas para esto, porque por lo general no respeta a nadie, pero porque muchos no saben que están esas reglas, pero digamos que pues se pueden modificar. Aquí tenemos una estructura de una dirección MAC separando los 6 bloques específicos de la dirección con las representaciones en binario de cada uno de estos números. Entonces, tenemos los 3 primeros bloques que están representados en color azul y hay 2 bits particulares que están en verde y en rojo que tienen un significado especial, y la sección en negro que corresponde ya con la dirección específica de la interfaz de red. Entonces,
Las secuencias de bit de las direcciones MAC se dividen en 4 secciones. A nivel global, las dividimos en 2, ¿sí? Pero el primer bloque, que es el OUI, se divide en 3 subbloques más, que vienen a ser pues unos bits específicos, como el bit en rojo, que es el bit menos significativo del primer octeto de la dirección MAC, que indica, o se llama el bit IG, que traduce individual or groups, que básicamente indica si la dirección es de dirección única hacia un solo dispositivo de red, o es una dirección de grupo hacia una dirección, por ejemplo, de tipo multicast en en MAC, en capa de enlace. Ya sabemos que las direcciones multicast son las direcciones que se envían a un conjunto de equipos al mismo tiempo. ¿Oyeron? Incluso la dirección de broadcast sería una dirección de grupo. Y por eso cuando el identificador de esa dirección MAC tiene un 1 en esa zona, es porque estamos hablando de una dirección de grupo y el mensaje deberá ser enviado a un grupo de máquinas. Cuando la dirección es por defecto 0 en ese bit, solo en ese bit particular, pues estamos hablando de lo que es una dirección individual. Entonces, en este caso, esa dirección AC indicará una dirección de grupo. Bueno, tengo que corregir ahí porque esas direcciones MAC no se corresponden con ese ejemplo que les planteé ahí. Se lo tomé de internet, pero no validé. Esa MAC no se corresponde con AC a menos que esté invertida. Esta parte la tengo que corregir, ¿oyeron? Porque aquí este 1010 es A y 1100 es C, pero están invertidas aquí en este caso. Igual que acá, 000, 0100. O sea, en el ejemplo que había estaba invertido todo. Estaban usando el formato Little Endian para la representación de las direcciones en la memoria. Entonces, si lo estamos representando de esa manera, los bits IG vendrían a ser estos de acá, que serían los menos significativos. O sea que la dirección, en este caso la dirección AC, que termina en 00, indica que esta es una dirección individual para una sola interfaz. El bit UL, que vendría a ser el bit anterior a ese último bit, sería el segundo bit menos significativo de la dirección MAC. En este caso estamos hablando de el bit que se identifica como universal local y hace referencia a si la dirección MAC es una dirección asignada localmente o es una dirección asignada de manera universal. ¿Cómo así? De manera universal es la que viene administrada por el fabricante, él te la envía y es una dirección única a nivel mundial. Ya si tú modificas la dirección MAC de tu dispositivo por una que tú quieras asignar, deberás asegurarte de que la dirección del bit o el valor del bit que le corresponde al bit UL sea un 1 en particular, indicando que es una dirección de administración local, una LAA. Esto simplemente para indicar que esa dirección MAC no tiene un ámbito nivel global, sino que tiene solamente un ámbito local de la red a la que pertenece. Entonces, simplemente es una forma de utilizar esta representación y teniendo en cuenta que si lo vas a asignar, pues deberías tratar de respetar esa regla como tal. Los primeros 24 bits, incluyendo los 2 bits que vimos ahorita, representan lo que se conoce como el OUI, el identificador único organizacional. Básicamente representa al fabricante. Cada fabricante tiene unos números de direcciones MAC asociados a sus tarjetas de red que fueron definidos por la IEEE. Y los últimos 24 bits de la dirección
se corresponden con el OUA o la Dirección Única Organizacional, que ya viene a ser la dirección específica de hardware de ese dispositivo y que es único en ese fabricante, digámoslo así. Se asigna con los últimos 24 bits, así que teníamos la posibilidad de tener 16.777.216 direcciones distintas por cada dirección organizacional. Y eso también quiere decir que pueden existir 16.777.216 organizaciones que tengan tarjetas de red asignadas. ¿Listo? Aunque normalmente varios fabricantes o los fabricantes tienen varias OUI asignadas, no un solo rango. Aquí tenemos la separación de los valores de OUI y OUA para representar la dirección MAC. Los primeros 24 bits representan al fabricante. En este caso, por ejemplo, 0062F indica que el fabricante es Cisco. Y ya los últimos bits, los últimos 24, pues ya son los dispositivos, la dirección física específica de ese dispositivo. Y aquí tenemos las tres formas de representar direcciones MAC que ya les había comentado. La del guión, pues, es la dirección basada en lo que es Windows, como el elemento, el sistema operativo que la representa. Los 2 puntos es la de los sistemas Unix. Y agrupado en bloques de 4 números hexadecimales y no 2, separados por 2 puntos, es la forma en la que los equipos Cisco representan las direcciones MAC. ¿Oyeron? ¿Cómo visualizamos la dirección MAC en Windows? Sencillo, con el comando ipconfig hacemos o mostramos o visualizamos la información de la interfaz de red, la información básica. Pero si yo quiero ver la información completa, deberé utilizar el comando ipconfig /all, indicándole que me muestre toda la información completa. Y voy a llegar a un punto donde voy a ver algo llamado una dirección física. Y en ese caso, pues ahí voy a ver la dirección MAC de mi dispositivo de interfaz, de mis diferentes interfaces incluso. En los sistemas GNU Linux o basados en Unix, básicamente, pues tenemos el comando ifconfig. Ifconfig solamente, sin ponerle ningún parámetro adicional. Podríamos decirle específicamente la interfaz que queremos. Por ejemplo, podríamos haberle dicho ifconfig eth0 y solo se mostraría la información respectiva a la interfaz eth0. Que es la tarjeta de red convencional en los sistemas Unix anteriores a la actualización del kernel 3.0. La dirección física sería entonces la que aparece como HWADDR, la que está resaltada ahí. La otra interfaz es la interfaz loopback, la interfaz asociada a la IP 127.0.0.1. Si se dan cuenta, esa interfaz no aparece con una dirección de hardware, no aparece una dirección física asignada a esa interfaz. Porque, sencillo, esa interfaz es para comunicarse con ella misma. Así que si solamente es para comunicarse con ella misma, ¿para qué necesito una dirección física? ¿Saben? Vamos a hablar ahora de lo que es un protocolo que tiene o que permite relacionar las direcciones IP versión 4 con las direcciones MAC, que es el protocolo de Address Resolution Protocol, protocolo ARP, o protocolo de resolución de direcciones. Entonces, básicamente lo que hace este protocolo es generar una relación entre las direcciones IP y las direcciones MAC en los equipos de cómputo, en los PCs o equipos de capa 3 hacia arriba. Y se encarga del mantenimiento de toda la caché de esas direcciones o esa tabla de asignación de direcciones. En los switches se hace uso de la tabla CAM, ya no la tabla ARP, sino la tabla CAM, que relaciona números de puertos con direcciones MAC asignadas.
Ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio, voy a mostrarles un ejercicio en donde vamos a ver cómo se manejan estas tablas ARP y estas tablas CAM en los dispositivos. Esta es la estructura del protocolo ARP, ¿cierto? Tiene una serie de campos y cada uno de estos campos pues tiene su finalidad particular. Hay unos campos que son, por ejemplo, el tipo de dirección de hardware, hace referencia a qué tipo de dirección de capa física, perdón, de capa de enlazado estás utilizando. Esto porque no solamente existen las direcciones MAC. El tipo de protocolo de red, básicamente el protocolo de capa superior, el protocolo de direccionamiento que se está utilizando en capa de red, la longitud de los protocolos, los códigos de operación y los diferentes direcciones que están relacionadas dentro del protocolo. Como el protocolo se utiliza para relacionar una dirección IP con una dirección MAC, pues tenemos que tener una dirección de hardware de origen y una dirección de IP de origen, una dirección de hardware de destino y una dirección IP de destino. Como las direcciones IP de destino, digamos que basadas en IP versión 4, son de 32 bits, pues con dos bloques de 16 ya tengo la representación de la dirección. Pero la dirección MAC es en bloques de 48 bits, así que necesitaré 3 bloques de 16 bits para representar esas direcciones. Y por eso están separadas y van a ver primeros 2 bytes, próximos 2 bytes, últimos 2 bytes, como representación de toda la dirección completa. Entonces, H-Type es el tipo de protocolo de capa de enlace a datos. Para las redes Ethernet, vamos a ver ahí el valor de 0x0001, indicando que es una red de tipo Ethernet, por lo general. El P-Type es para definir el protocolo de capa de red, como les dije, que actualmente, pues, debido a la masificación de TCP/IP, siempre va a ser IP versión 4, porque ese es el direccionamiento que se utiliza en la actualidad. Y obviamente será el valor 0x0800 como valor para representar el protocolo IP versión 4. El protocolo IP versión 6 no se incluye aquí porque él utiliza otro protocolo distinto. HLN es la longitud en octetos de la dirección de hardware para poder representarla en la forma correcta. ¿Por qué? Porque como ya les dije, hay diferentes formas de representar estas direcciones. En la parte, por ejemplo, de las redes de área de almacenamiento, las redes SAN, los discos tienen un direccionamiento físico que se les asigna y ellos tienen una estructura diferente a la que se utiliza en las capas de red basadas en el protocolo MAC o en las direcciones MAC, perdón. Entonces, aquí tú dices cuántos octetos vas a utilizar para representar la dirección. Y eso hace que el protocolo ARP sea, o el tamaño del protocolo ARP sea variable. Porque por los diferentes tipos de direcciones. Los tamaños que definí en el diagrama anterior eran simplemente basados en la actual dirección MAC y en las actuales direcciones IP. Entonces, digamos que HLN es el tamaño de la dirección física y el PLN es el tamaño de la dirección lógica, que sería 4 bytes en la dirección de red y 6 bytes en la dirección física. El código de operación es básicamente para identificar qué estamos haciendo con el protocolo ARP, si estamos haciendo una solicitud o un ARP request o estamos haciendo un ARP replay, que es una respuesta ARP en particular. Entonces podemos definir estos junto con otros códigos, pero estos son los más comunes. Y las representaciones de las direcciones de origen o las Sender Hardware Address, las SHA, que es la dirección MAC de origen, y las SPA, que es la dirección IP de origen, IP versión 4, la Sender Protocol Address. Y lo mismo con la THA y la TPA, básicamente, que es la de los objetivos o los targets de dirección física y de dirección lógica. Entonces, obviamente, los tamaños de esos 4 campos dependerán de lo que se define en la HLN y la PLN. Pero en la actualidad, ya que estos son los direccionamientos que se utilizan, pues
La HLEN siempre será el valor de 6 octetos y la PLEN el valor de 4 octetos. Ya les dije que para direcciones IP versión 6 se utiliza otro protocolo. Este sería un ejemplo de una tabla ARP, o cuál sería su finalidad principal. Tomamos una dirección IP y se relaciona con una dirección MAC específica, o sea, una IP address con una Ethernet address, de tal manera que los equipos puedan identificar, digamos que las direcciones IP de destino de una solicitud, conociendo la dirección de capa física, la dirección de capa de enlace, que es la dirección MAC. Ahorita en el ejercicio vamos a entender un poco más para qué es que se usa esta relación. Para visualizar la tabla ARP en los equipos Windows y los equipos Unix se utiliza el mismo comando, el comando ARP espacio -A. Y de esa manera pues puedo visualizar, como se ve en el diagrama, las direcciones MAC en equipos Windows y las direcciones MAC en sistemas Unix también, en Linux, sin ningún problema. Y miren que tienen básicamente la misma representación. Una dirección IP junto con una dirección física. Acá tenemos una dirección IP en la mitad @ y viene la dirección física asociada. Y obviamente pues la interfaz de red por donde se aprendió acá en Unix, y en Windows pues indica el tipo de dirección, si es dinámica o es estática. Dinámica quiere decir la dirección IP la aprendí. Estática es la dirección IP me la asignaron directamente, me la escribieron físicamente en mi dispositivo, en mi tabla ARP. Y el protocolo NDP o el Network Discovery Protocol ya es digamos que el que se utiliza con las direcciones IP versión 6. Entonces, en este caso, el Network Discovery Protocol es el protocolo que, bueno, en realidad tiene múltiples funciones, y por eso este protocolo lo vamos a analizar más adelante cuando estemos hablando de IP versión 6. Pero el Network Discovery Protocol incluye dentro de sus funciones el manejar esa relación entre las direcciones IP versión 6 y las direcciones MAC, ¿cierto? Que puedan existir asociadas a esas direcciones IP versión 6. Entonces, todas las direcciones determinadas se almacenan en lo que es la caché de vecinos o la caché de neighbors. Utiliza por lo general mensajes ICMP versión 6 para todas sus actividades. Hay diferentes tipos de mensajes de control de Internet, ¿sí? Que es el ICMP. En este caso, pues para hacer lo que es, por ejemplo, lo que se conoce como el descubrimiento de routers, de puertas de enlace, a través de los mensajes de router advertisement, por ejemplo, y router discovery, que utilizan tipos de mensajes ICMP. Y también se puede utilizar para lo que es el apoyo a los procesos de un servidor de HCP, para lo que es la configuración dinámica de direcciones IP. Como les digo, esto lo vamos a analizar cuando estemos hablando de IP versión 6. Aquí tenemos la forma como podemos visualizar la relación entre las direcciones de Internet, las direcciones IP versión 6 y las direcciones físicas en Windows con el comando netsh. ¿Sí? Netsh es el comando que te permite ejecutar o visualizar información de la red. Es más completo que ipconfig porque con el netsh incluso puedes asignar direcciones IP a las interfaces, aunque son asignaciones temporales nada más, porque son asignaciones en memoria. Pero con netsh interface IPv6 por show neighbors, por ejemplo, tú muestras esta tabla, la caché de vecinos que tienes relacionadas en tu computadora. En los sistemas Unix puede ser con IP, bueno, la IVA minúscula, IP-6 NATE, o en los Mac OS el comando NDP espacio -A para poder visualizar esta información. Entonces, señores, estos son los protocolos, algunos de los protocolos existentes en capa de enlaces. Más adelante vamos a ver otro protocolo que es el Spanning Tree Protocol en la próxima clase. Pero son, bueno, protocolos que se utilizan básicamente en esta capa para diferentes funcionalidades dentro de ella. Ya hablamos incluso también de los estándares
que se utilizan para el acceso al medio físico, que serían ya los estándares de la IEEE. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde se tomó la información. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver a través de una actividad en Packet 3, una simulación, el comportamiento del protocolo ARP para la identificación y la relación de una dirección IP contra una dirección MAC. ¿Oyeron? Bueno, antes de explicarles el ejercicio, vamos a mostrarles la tabla ARP, por ejemplo, en esta computadora. ¿Cómo visualizamos entonces la tabla ARP en nuestro sistema Windows? Vamos a ejecutar el comando ARP-A. Entonces, antes de hacer el ejercicio de mostrarles la simulación en donde vemos cómo se va formando la tabla ARP e incluso cómo se va formando la tabla CAM en los switches, vamos a mostrar la tabla ARP en un sistema Windows. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es irse a la consola y desde la consola escribir el comando ARP-A, como se visualizaba en la diapositiva. Le damos Enter y de esta manera pues me aparece las tablas ARP asociadas a todas las interfaces de red que tenga mi sistema. Y en este caso pues encontramos todas estas direcciones MAC y direcciones IP relacionadas. Vemos aquí en este caso que esta es la interfaz de red Ethernet mía, la que me conecta a Internet. Y tenemos aprendidos en este caso dos direcciones, digamos que dos direcciones IP y la dirección de broadcast. Esta vendría a ser pues la dirección IP, en este caso de mi puerta de enlace, que se asocia a este rango de direcciones IP. Y esta será la de otra computadora distinta a la mía, ¿verdad? Que tiene o con la que mi máquina en algún momento se conectó, se relacionó desde que fue encendida, porque estos direccionamientos son dinámicos, así que son asignados cuando se comunican por primera vez con esa máquina. ¿Listo? Entonces, incluso ya tenemos aquí los tres primeros bloques, se representan con el OUI y los tres últimos el OUA, que es el identificador ya de la tarjeta de red. Yo podría tomar estos tres bloques iniciales y averiguar el fabricante del dispositivo. ¿Listo? Vamos a seleccionarlos aquí. Me voy a ir acá. Editar, marcar. Y voy a coger estos de aquí. Vamos a mirar de quién es esa tarjeta de red. Con Enter copio. Y ahora lo que tengo que hacer es irme a Google, a un motor de búsqueda Google, y colocar ahí las direcciones MAC. Y en cualquiera de las páginas que me van a aparecer, van a estar o voy a poder relacionar y averiguar quién es el fabricante de una tarjeta de red. De esa tarjeta de red en particular. Entonces pegamos aquí la dirección MAC que copiamos y buscamos a ver. Listo, miren que aquí me aparecen varias páginas que me identifican el MAC OUI, ¿sí? Aquí incluso ya me está diciendo que es de Asus, la interfaz de red. Entrando aquí, miren, Asus Tech Computer, o sea, es una tarjeta de red del fabricante Asus. Miren que no importa a cuál ingrese yo, me arroja el mismo resultado. Listo, Asus Computer, ahí está. Incluso me da la dirección del fabricante en Taiwán. Me da mucha más información y aquí están otras OUI asignadas a ese fabricante, para que se den cuenta que no solamente se le va a asignar un solo rango, sino que tiene múltiples rangos asignados. Y aquí está seguramente pues los ejemplos de esos direccionamientos MAC existentes de ese fabricante. Entonces, esa es una forma de identificar al fabricante en estas bases de datos de la IEEE. Todo esto se saca de la base de datos de la IEEE. Ahora sí pasemos, señores, a ver, digamos que la forma en la que el protocolo ARP trabaja para poder hacer esa relación de direcciones MAC con direcciones IP. Incluso vamos a, en el ejercicio, hacer una práctica que nos permita identificar que no es posible que una dirección MAC de una red, en este caso de la red de este lado,
pase a la zona de este lado a otra red diferente. Entonces vamos primero a establecer una comunicación de esta máquina hacia esta máquina. ¿Listo? A través de un mensaje de ping como tal. Entonces, yo aquí puedo generar mensajes desde este entorno de acá, un mensaje simulado, o puedo hacer un ping desde una interfaz de red de la máquina. Entonces, voy a hacerlo como sería en una computadora real. Vamos a hacer un ping desde esta computadora hasta esta computadora. Esta red de acá tiene la dirección 192.168.10/24, lo que quiere decir que manejan todo el rango de tipo C de las direcciones 192.168.11. El router en esta interfaz de acá tiene la dirección IP 192.168.11. De este lado está el direccionamiento 172.16, que es otro segmento de red diferente, gestionado por el mismo router, pero esa IP la tiene de este lado de la red como tal. Entonces voy a entrar aquí y vamos a hacer un ping de esta computadora hacia esta computadora. Y vamos a ver cómo es el comportamiento del protocolo. Muy bien, aquí tenemos la estructura, las opciones, las herramientas que podemos utilizar del equipo. Vámonos al Command Prompt y primero veamos la tabla ARP como está. ARP-A, perdón. Y me dice que actualmente no hay ninguna entrada ARP dentro de este equipo. ¿Oyeron? Entonces, quiere decir que él todavía no conoce las direcciones MAC de las tarjetas de red que tiene registradas que están conectadas a su misma red. Así que deberá descubrirlas, porque si no, ¿cómo va a ser para comunicarse con a través del switch en capa 2 si el switch no entiende de direcciones IPs? Entonces yo voy a hacer un ping a la 192.168.1.3, que es la otra computadora. Entonces, si le hago aquí Enter, comienza ya la simulación. Ahí se detuvo porque vamos a comenzar a analizar la simulación y vamos a mirar el estado de los protocolos. Entonces me voy a pasar ahora a la ventana de Packet Tracer. Aquí estamos viendo ya la formación de los dos mensajes que estamos trabajando o que necesitamos trabajar ahora, que es el ICMP, que sería el mensaje asociado al pin que estoy generando. Pero como esta computadora no conoce la dirección MAC de destino, que es la que el switch tendría que utilizar para que el mensaje llegue a su destino, ya que él no puede trabajar con la dirección IP, en este caso pues se necesita del protocolo ARP para descubrir la dirección MAC de ese equipo. Analicemos cómo están ambos protocolos. Para eso yo hago clic aquí en el protocolo como tal y puedo visualizar enseguida la estructura del protocolo en la que es la capa de salida, digámoslo así, la salida del mensaje. Tenemos aquí como Ethernet Ethernet 2, el encabezado de Ethernet versión 2, esta dirección MAC específica que le corresponderá a ese equipo de origen, porque él sí se conoce su propia dirección MAC. Entonces, él en la solicitud ARP que está generando, coloca como hardware address de origen la dirección MAC de su interfaz de red. Pero miren la de destino. Está utilizando la dirección MAC de broadcast. ¿Por qué? Porque no conoce su dirección MAC. Recuerden que los switches se comunican en capa 2, no en capa 3. Por lo tanto, no hay forma de que el switch maneje la dirección IP. Tiene que manejar la dirección MAC. Así que es necesario encontrarla. ¿Listo? Y para eso se usa el protocolo ARP. Pero lo que sí tiene son las IPs de origen, la 192.168.1.2, que es la de esa computadora, y la IP de destino, 192.168.1.3. Acá de este lado podemos ver la PDU ya más detallada. Aquí está la dirección, el estándar Ethernet como tal armado, ¿sí?
con su bendito preámbulo, con su dirección MAC de destino, dirección MAC de origen. Miren, FFFFFF. Y lo que me interesa aquí es esta estructura. Aquí está el protocolo ARP. Entonces, longitud. Miren, hardware type, el Ethernet. Protocol type, IP versión 4. Longitud 6, porque es una dirección MAC. Longitud del protocolo 4, porque es una dirección IP versión 4. Pues porque son 4 octetos. Pues. El código de operación 0x0001, que es un ARP request. O sea, una solicitud ARP. Quiero averiguar una dirección MAC. Dirección MAC de origen. Aquí está puesta. Dirección IP de origen. Aquí está puesto. Dirección MAC de objetivo o del target está en 0 porque no la sabemos. Y la dirección IP de destino, pues sí la sabemos que es esta. Entonces, la idea de este mensaje ARP es averiguar esta dirección MAC como tal. Este mensaje de capa 2 está encapsulado dentro de este mensaje de capa 2. Dentro del mensaje Ethernet. Y aquí identificó, miren, el puerto del mensaje como tal es el puerto Fast Ethernet 0, el de esta computadora. Vamos a seguir la simulación. El mensaje ARP llega al switch. Miren que llegó fue el mensaje ARP. El ICMP todavía no se ha enviado. Porque para que el ICMP sea enviado, yo tengo que saber la MAC de destino. Veamos qué pasa en la comunicación de PC al switch. Bueno, el switch, perdón, recibió del PC esta estructura, este mensaje. Obviamente, pues aquí tenemos la PDU de Ethernet y del protocolo ARP en el ingreso al equipo, y esta es la que él va a armar para la salida de la información, que básicamente quedan exactamente iguales. Entonces tenemos aquí MAC de origen, esta, y ya él identificó el puerto por donde la aprendió. Eso quiere decir que ya él puede ir relacionando en su tabla CAM digamos que la relación entre la dirección MAC del equipo contra el puerto en el que está conectado. ¿Cómo? Porque él sabe por qué puerto averiguó esa dirección MAC, que es esta. Entonces ya él seguramente registró en su tabla CAM ¿cómo es que se llama? En la asociación de puertos contra dirección IP. Y está poniendo en las interfaces de salida, miren, todas las Fast Ethernet 02 y la Gigabit Ethernet 01 este mensaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que conozco la IP de destino, no conozco la MAC de destino, así que él usará una MAC de broadcast para averiguar y que el equipo que esté asociado a esa IP específicamente le responda, indicándole cuál es su dirección MAC. Entonces sigamos la simulación y vamos a ver que ahora el mensaje sigue dos caminos. Una copia se envía al PC y otra copia se envía al router. ¿Por qué? Porque estos son dos equipos más que están en la misma red. Si hubiera 4 o 5 equipos por aquí, pues se los enviaría a todos, menos al que se lo envió. En este caso el router, pues él dice, bueno, esta IP no es mía, así que yo descarto esto, ¿verdad? Porque el router sí conoce su IP, él valida y mira, 192.168.1.3, no, esa IP no es mía. Así que no voy a generar ningún mensaje de salida. Simplemente este mensaje ARP no es para mí, así que yo lo descarto. Pero el PC, sí, él identificó la dirección IP y dijo, mira, esta sí es mi dirección IP. Y miren que el mensaje de entrada lo recibió. Bueno, esta MAC de origen le corresponde a esta IP de origen. Entonces yo voy a colocar en el protocolo ARP de respuesta, en este caso este es el replay, miren que el código de operación es el 2. ¿Y qué va a pasar? Que como ahora esta es la respuesta, este señor tiene que invertir los valores. Lo que él recibió como origen ahora es el destino, porque es él el que está respondiendo. Entonces, la IP de origen, que era la 192.168.1.2, ahora se volvió IP de destino. La MAC de origen, que era la MAC de ese equipo, pues ahora se volvió la MAC de destino de este mensaje ARP.
Y aquí ahora sí viene el mensaje completo con la MAC de origen que tiene designado el equipo 192.168.1.3. Veamos la tabla ARP en ese PC y veamos la tabla CAM en el switch. Comencemos por la tabla CAM en el switch. Aquí tenemos el switch. Vámonos a la interfaz CLI. Entramos al modo Enable. Y le decimos Show MAC Address Table. Y con eso veo la tabla CAM asignada. Miren que ya aparece una dirección MAC, que es esta que está aquí en el formato que usa Cisco. La aprendió de forma dinámica y la aprendió por el puerto Fast Ethernet 01. La del equipo de destino, que es el PC1, todavía no la conoce porque ese equipo no ha enviado la respuesta todavía. Pero apenas envíe la respuesta, ya él va a registrar entonces esa nueva dirección MAC donde la aprendió. Y ojo, como ya conoce la dirección MAC que está en el puerto Fast Ethernet 01, esta respuesta ya no va a ser enviada por broadcast, sino que se la va a enviar directamente al puerto Fast Ethernet 01, porque él sabe que esa dirección MAC de destino del nuevo mensaje está en el puerto 1. Y veamos la tabla ARP del PC1. Vamos al command prompt y le decimos ARP-A. Ya tiene registrada la dirección IP del equipo 2. Ya la conoce porque es que él recibió el mensaje de esa máquina. Entonces él va armando automáticamente su tabla CAM, su tabla ARP, perdón. Muy bien, continuemos con la simulación. Ahora viene la respuesta. Listo. La respuesta le llegó al switch. Si analizamos, obviamente, pues ya tiene las direcciones MAC asignadas en el protocolo ARP. Y en el protocolo Ethernet, pues ya están las MAC definidas, tanto origen como destino. Ya el switch va a saber por qué interfaz aprendió la comunicación y ya va a mandar aquí automáticamente el destino a la interfaz correcta porque ya tiene la dirección MAC definida. Veamos la tabla CAM del switch. Volvemos a ejecutar el comando Show MAC Address Table. Y listo. Ahora están las dos direcciones MAC que aprendió y el puerto específico por donde la aprendió. De tal manera que para próximas comunicaciones, en donde ya conozca la dirección MAC, porque ya el PC la conoce, porque ya la tiene en su tabla ARP, el switch ya también la va a conocer porque la tiene en su tabla CAM. Así que ya no se necesitará un mensaje ARP, sino que directamente se trabajará con un mensaje ya, el mensaje ICMP, que es el que vamos a trabajar aquí. Y en este caso vamos a mirar que ya le llega el mensaje al señor. Y miren que ya armó el ICMP. Veamos el ICMP y ahora ya tiene registrado la MAC de destino y la MAC de origen correctas porque ya se las aprendió. Ya a través de ARP las descubrió, así que ya él puede armar su paquete IP completo. Bueno, el paquete IP estaba completo siempre, pero ya puede armar su mensaje ICMP y su trama Ethernet completa para que el mensaje llegue a su destino y reciba pues en este caso el código 08 que viene a ser el ICMP request, una solicitud de ICMP. Si seguimos, pues vamos a darnos cuenta que ya esto es puros mensajes ICMP y que llegan directamente a su destino, porque ya tiene las direcciones todas registradas. ¿Listo? Entonces digamos que ya ahí sí es simplemente pues comenzar a recibir, ahí están los 4 mensajes de ping que se están mandando con sus respectivas respuestas. ¿Listo? Y ahí va, y listo, termina el mensaje. Creo que falta uno, sí, ahí está. Listo. Ya terminó la simulación.
Y a borrar la simulación. Listo, ya esa es una forma en la que trabaja el protocolo ARP para el manejo de las direcciones MAC y las direcciones IPs. Ya que los switches no son capaces de manejar direcciones IP, tenemos que saber relacionarlas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le voy a mandar un mensaje a una IP que está por otra interfaz distinta. Que en este caso va a ser la interfaz, la IP de destino va a ser la de esta máquina de acá. Vamos a ejecutar el mismo proceso. Vamos a hacer un pin desde esta máquina hasta esta de aquí. Si hacemos ahora ARP espacio "-a", ya él tiene aprendida la dirección MAC y la dirección IP del equipo .3, o sea, con el que nos acabamos de conectar. Pero ahora él le va a hacer un ping a una dirección 172.16.0.2, que es la de la computadora que se encuentra en la otra red diferente a esta. Listo, ya se armaron los mensajes, pasémonos al Packet Tracer. Muy bien, aquí ya está armado el nuevo mensaje ARP porque es que él no conoce esa MAC de destino. Ahora, adicional a esto, señores, vamos a mirar aquí en el protocolo ARP que se armó. Observen algo. Dirección MAC de origen, la de él, la que él conoce. Dirección IP de origen, la de él. MAC de destino, FF, o sea, broadcast. IP de destino, 192.168.1.1. No la 172, que es la que está definida dentro del mensaje ICMP. ¿Sí? Miren que la IP de destino en el mensaje ICMP es 172. Ahora, ¿a qué se debe esto? Aquí está el tipo de mensaje 8 que les había dicho. Sencillo, señores. Ahora, cuando veamos el protocolo IP, vamos a entender lo que es la ejecución de una operación llamada una operación AND, que las máquinas utilizan para saber si la IP de destino de un mensaje está dentro de mi propia red o está por fuera de mi red. Cuando el mensaje está por fuera de la red, o sea, le pertenece a una red distinta a la que yo pertenezco, pues el señor va a tener que mandarle ese mensaje a la puerta de enlace, que en este caso es la IP 192.168.1.1. Ojo, la IP de destino sigue siendo la misma. Lo que sucede es que como esto es una comunicación en capa 2, tiene que ser una comunicación generada dentro de su misma red LAN. Y por eso él va a identificar la MAC de destino o como MAC de destino del mensaje de capa 2, la puerta de enlace y no el equipo real de destino. ¿Por qué? Porque el mensaje se lo tendrá que enviar a esa puerta de enlace para que ella se encargue de averiguar cómo llegar al destino. Recuerden que esto es comunicaciones en capa 2. Listo, ya lo recibió el switch. Pero recuerden que la MAC de destino es la MAC de broadcast, así que el mensaje se le va a enviar a todas las máquinas. ¿Listo? ¿Saben? Si vemos el mensaje ARP, vamos a notar que, listo, ya el router definió y colocó en el mensaje de salida su dirección MAC. Miren que la dirección MAC de origen, que era el equipo PC0, ahora aparece como MAC de destino, como ya lo habíamos explicado. Y ahora le va a ir una respuesta de la punto 1 a la punto 2. O sea, todavía él no va a mandar el mensaje PIN, porque él apenas está averiguando y armando sus tablas ARP, porque el router también armará su tabla ARP. Entonces, lo mismo, manda el mensaje de respuesta ARP, lo recibe el PC y listo, ya armó el mensaje ICMP con las relaciones particulares. Pero la MAC de destino es la del router, no la del PC. A pesar de que la IP de destino es la IP normal del otro computador, pues él no va a poner aquí la MAC del otro computador porque no la conoce. Él conoce la MAC de la puerta de enlace. Y por eso es que el mensaje pasa por aquí. Porque la MAC que está definida es la MAC de la puerta de enlace. Miren lo que va a pasar ahora. Sale el mensaje ICMP.
llega a la puerta de enlace y el router sabe que esa IP está del otro lado, pero no la puede enviar. ¿Por qué? Porque ya él sabe que la IP está del otro lado, pero lo que no sabe es la MAC del otro equipo, del equipo 172.16.0.2. Miren que ahora él armó otro mensaje diferente. Quiere decir que él leyó el mensaje que venía por la otra interfaz, lo pasó para la otra interfaz y creó un nuevo encabezado Ethernet. Y eso pasa cada vez que se cambia de interfaz en un router. En cada interfaz se arma un mensaje Ethernet distinto. Y por eso yo no puedo saber, ¿verdad?, la MAC específica de una red a la que yo no pertenezco. Seguimos. Se la manda al switch. Obviamente el switch va a recibir ARP con la MAC de broadcast y se la va a enviar a todos los equipos. Y ya él enseguida va armando las tablas CAM de él para identificar que el router está de este lado. Llega al PC y el PC arma la respuesta. ¿Qué respuesta arma? Con las MAC del router y de él. ¿Sí? Y las IP del router y de él. Porque este es el mensaje ARP. Este no es el PIN. Responde. ¿Verdad? Y aquí estamos en el router. El router recibió esto. Miren, esto estamos hablando del protocolo ARP. IP de origen, IP de destino. Y va armando enseguida su tabla. Listo, ya tenemos toda la información armada. Así que puedes mandarme el PIN ahora sí. Y ahora ya fue armando aquí. Miremos aquí. Tenemos la capa IP y tenemos la capa digamos que de red, de enlace de datos, perdón. Miren, IP de origen, el IP 192.168.1.2, el equipo de PC0. Destino 172.16.0.2, normal. Pero miren lo que recibió de entrada el router. MAC de origen, la MAC del PC que está del PC0. MAC de destino, la MAC de él en la interfaz, en este caso Gigabit Ethernet 00. Pero miren la salida. El protocolo IP se sigue manteniendo exactamente igual, pero el protocolo de capa 2 cambió. Miren que la MAC que aparece aquí no es esta, sino que es la MAC del otro puerto, del puerto Gigabit Ethernet 01. Porque este tiene la 6301 y este tiene la 6302. Y el destino es la del equipo 172.16.0.2. Entonces, ¿qué sucede? Mi equipo nunca va a saber, el equipo PC0 nunca va a saber la MAC del equipo PC2 que está del otro lado. Aquí. Y aquí se arma la respuesta enseguida. Listo. Ya el equipo recibió la respuesta. Veamos la tabla ARP cómo quedó. Se leemos aquí, ya recibimos un PIN. Miren que ahora nada más tiene la IP 192.168.1.1 y 192.168.1.3, que son las de su red. Las de la 172, él no las conoce. O sea que no hay forma de yo conocer la dirección MAC de la otra computadora. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la estructura de funcionamiento del protocolo ARP y esa es la necesidad que hay del mismo para poder establecer esas comunicaciones en capa 2. ¿Sí? Para poder comunicarnos en capa 2. Miren que el primer pin se perdió incluso porque se demoró mucho y él tuvo que hacer una retransmisión. Eso mientras se averiguaba y se armaba la tabla ARP. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.